Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar de empleabilidad organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. Les comento que esta actividad la estamos grabando para mañana también poder subirla a nuestras redes sociales institucionales. El día de hoy les cuento que nos acompaña Felipe Morín Godoy. Él es psicólogo de la Universidad Arturo Prat, es magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica, tiene un diplomado en neurociencia aplicada a la educación y actualmente se desempeña como encargado de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Arturo Prat. Antes de comenzar con el webinar, les pido por favor que mantengan todos los micrófonos en silencio para no interrumpir la presentación de Felipe. Antes de comenzar la presentación, o sea, al finalizar la presentación, ustedes pueden ir dejando sus consultas ahí en el chat de Zoom y al finalizar la presentación se las vamos a realizar a Felipe. El webinar de hoy se llama Estudiar, Trabajar y no morir en el intento, tal como lo dice la presentación ahí de Felipe. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carmen. Un gusto. Ahí te veo y te escucho. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu participación, Felipe. En honor al tiempo, la presentación y la pantalla es toda tuya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas noches más bien. Como decía Carmen, mi nombre es Felipe Morín. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la invitación de la Oficina de Egresados Titulados de la institución. Bueno, como dijo Carmen, como aparece en la presentación también, el día de hoy la idea es poder conversar respecto a esta experiencia, ¿cierto?, que corresponde a estudiar y trabajar simultáneamente, que es, o más bien puede ser, una experiencia bastante compleja. Y es por eso que el día de hoy quiero brindarles algunas herramientas, algunos consejos en general, algunas técnicas, que la idea es que les puedan servir para aliviar un poco la carga, para poder ayudarlos académicamente en este proceso, que como les digo, puede resultar muy difícil, porque sin duda es algo complejo, pero la idea es poder ahí conversar sobre algunas herramientas para poder abordarlo. Ya, entonces, para comenzar, contarles de que el día de hoy vamos a hablar en dos grandes ámbitos. En una primera instancia vamos a hablar acerca de algunos consejos generales que son aplicables a las diversas situaciones que digamos que pueden estar cursando cada uno de ustedes, porque evidentemente viven realidades muy distintas unos de otros. Y también, luego de pasar de esos consejos generales, que son algunos pocos más bien, vamos a ir de lleno a lo que son el desarrollo de algunos hábitos y técnicas de estudio que la idea les pueda aportar en lo que tiene que ver netamente ya con lo académico, ¿cierto?, que es esencial en este proceso. Ahora, para comenzar, y probablemente la diapositiva más importante de esta presentación es esta de acá, que, como bien dice, para este fenómeno, para este proceso, esta experiencia que es estudiar y trabajar simultáneamente, ¿verdad?, no hay recetas mágicas, y eso es muy importante tenerlo en consideración, no solamente en general para quienes estudian y trabajan, ¿no es cierto?, sino también para esta presentación, para estos talleres y en general cuando busquen información al respecto, porque la experiencia que vive cada uno de ustedes puede ser diametralmente distinta. Puede ser que alguno de ustedes haya, por ejemplo, comenzado estudiando y luego se haya vertido hacia el trabajo. Algunos comenzaron trabajando y luego decidieron estudiar alguna carrera. Hay algunos de ustedes que viven solo, otros viven con su familia, algunos tienen hijos, otros no tienen hijos, algunos tienen un trabajo jornada completa, 44 horas, otros están en media jornada, algunos hacen turnos, otros trabajan algunas horas nomás durante el día. Y así hay un largo etcétera de variables que finalmente generan una gran cantidad de combinaciones que va a afectar la experiencia que tiene cada uno de ustedes en esto que es estudiar y trabajar. Y es por eso que lo que les vengo a contar el día de hoy corresponde a un set de tanto consejos como hábitos y técnicas que puede ser que no sirva absolutamente para todos, pero el objetivo de hoy día es que puedan ir captando aquello que sí les es útil en su realidad particular. Y es por eso que voy a intentar disponer del tiempo lo más equitativamente posible en cada uno de estos apartados. Ahora bien, estudiar y trabajar, como les decía, es algo sumamente complejo. Yo también lo viví. Y
parte, ¿cierto?, por la premisa de que uno puede comenzar, como le decía anteriormente, estando, ¿cierto?, en su trabajo y luego haber decidido estudiar y comenzar así esta experiencia, o al revés, ¿cierto?, estar estudiando algo y luego decidir trabajar por algún motivo u otro. Independiente de cómo es que comienza este camino, es sin duda un camino difícil, pero lo más importante a tener siempre en consideración es que no es un camino que es insuperable. Por algo muchas personas lo han cursado y por algo es muy común, de hecho más común que antes inclusive. Pero desde afuera, alguna persona, posiblemente alguno de ustedes, más de alguna le ha preguntado, oye, pero ¿por qué lo haces? Como complejizarse demasiado, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cierto? Hay razones que se escapan de uno, hay razones que emanan desde uno, pero lo importante es tener claro, ¿cierto?, las razones por las cuales comenzamos a cursar este camino. Y es por eso que, en esencia, hay dos grandes grupos de razones por las cuales podemos iniciar este trayecto, que corresponde, por un lado, a las razones que están asociadas a una motivación de carácter intrínseco, es decir, que proviene de nosotros mismos, de nuestro interior, o motivaciones de carácter extrínseco, ¿cierto?, que es aquellas que provienen desde fuera de nosotros. Ahora, algunos ejemplos de motivación intrínseca corresponde a cuando uno de nosotros decide estudiar y trabajar con un tema de crecimiento personal, ¿cierto? Es decir, yo quiero como persona continuar desarrollándome y para ello decido que estudiar y trabajar es la mejor manera de conseguir eso. Otros pueden querer crecimiento profesional, ¿cierto? Es decir, yo ya quizás tengo mi título en particular o quiero conseguir mi primer título y es por eso que, más allá de que ya tengo un trabajo y puede ser que me consuma más tiempo, decido estudiar una carrera específica. Hay otros casos también que son motivación de carácter extrínseca, que tiene que ver, como les decía, que proviene de afuera, en donde, por ejemplo, hay gente que está trabajando y desea recibir un aumento de remuneración y se pone como condición el contar con un título, ya sea en una primera instancia o un título superior al cual uno tiene, o bien escalar un puesto de trabajo. También muchas veces se coloca como condición el poder tener un título o uno el que tiene actualmente. Sea como sea, acá el punto más importante, o sea, los dos puntos más importantes son, en primera instancia, de que no hay mejor motivación una que otra, ¿cierto? Ambas son extremadamente válidas porque corresponden a la realidad de cada uno de nosotros. En ese sentido no hay una mejor o peor. Y lo otro que es importante siempre es tener clara cuál es la motivación que, digamos, que nos llevó a tomar la decisión de estudiar y trabajar, porque es importante tenerla siempre en consideración en este camino. Y eso tiene que ver con el primer consejo general, ¿cierto?, que va a abrir un poco esta sección y que corresponde a recordar la meta, como coloco ahí en la diapositiva. Y eso es porque tanto antes como durante y después de haber tomado la decisión de trabajar y estudiar, es imperativo que recordemos cuál es nuestra meta, que está fuertemente asociada a nuestra motivación, o puede ser inclusive la motivación en sí que nos llevó a decidir estudiar y trabajar. Y esto es muy importante y por eso lo coloco al comienzo, porque este proceso, sin pintarlo de ninguna manera, es complejo, o bien va a tener momentos específicos que pueden ser muy complejos. Y es muy importante que en esos momentos esta meta, y recordarla, visualizarla, tenerla ahí concretamente, es una de las principales fuerzas motivadoras que nos va a dar la energía para superar estas adversidades que eventualmente van a ser, son más bien inevitables, pero que más bien somos capaces de superarlas. Y una de las mejores maneras de poder conseguir eso es recordar siempre el por qué iniciamos este camino. Lo otro que también es importante como consejo general para poder abordar esta experiencia de estudiar y trabajar corresponde a utilizar los espacios de apoyo que están diseñados predeterminadamente para este tipo de procesos. Y esto es porque muchas veces tanto una carrera o un grupo de carreras o una actividad curricular, ¿cierto?, una asignatura, un ramo, cuenta de por sí con espacios de apoyo que son, por ejemplo, algo que es como lo más genérico, lo más predeterminado, que es el apoyo que puede brindar él o la docente que guía la actividad curricular y que es muchas veces no es utilizado o no es apreciado de la mejor forma. Yo he hecho clases y me pasa que creo que en general los y las estudiantes no utilizan esta dinámica del estudiante docente para hacer consultas, para hablar simplemente de la materia, del contenido, lo suficiente. Y eso quizás muchas veces por miedo, quizás por ansiedad, o hacer las preguntas que uno piensa que son preguntas equivocadas cuando la realidad es completamente lo contrario. Pero en definitiva, lo importante es que, especialmente cuando uno cuenta con poco tiempo, ocupar, ¿cierto?, esta dinámica, este apoyo que brinda el docente o que debiera brindar el docente en el contexto de una asignatura es clave. Y además,
hay muchas veces que se van a enfrentar a alguna asignatura o alguna actividad curricular que de por sí cuenta con alguna ayudantía o una tutoría como un espacio complementario de apoyo. Y eso normalmente ocurre en asignaturas o actividades curriculares o ramos, como quieran decirle, que son altamente complejos. Por eso es que tienen asignados estos espacios complementarios de apoyo. Entonces la idea es que si ustedes se encuentran con uno de estos espacios, intenten lo máximo posible de poder asistir, porque por algo están. Y la idea es que estos espacios complementarios de apoyo, y el único objetivo que tienen, porque normalmente no tienen notas, ¿cierto? No tienen ninguna responsabilidad como de obligatoriedad de participar, pero solamente están diseñados para brindar apoyo, ¿cierto? En, como les digo, espacios que son usualmente complejos. Entonces la idea es que puedan participar de ellos. Otro aspecto importante, o otro consejo más bien general importante, es no descuidar la esfera social de esta experiencia que corresponde al estudiante ante la constante prisa que uno va a tener en este periodo, ¿cierto? Y la falta de tiempo que está asociado a ello. Es muy común dejar de lado este ámbito, lo social, ¿cierto? Del estudio. Sin embargo, es muy relevante recordar que la esfera social, el ámbito social de esta experiencia de estudio y trabajo simultáneo, por un lado les permite crear grupos de estudio, es decir, esta dinámica social les permite ir encontrando e identificando pares, otros estudiantes, que son compatibles académicamente con ustedes. Y especialmente en actividades que son de alta complejidad, que ustedes saben, y es común conversarlo entre estudiantes, ¿cierto? Estas actividades curriculares de alta complejidad, o para los trabajos grupales que van a estar permanentemente presentes en su trayecto formativo, es importante tener esta compatibilidad, ¿cierto? Con un grupo que les permita crecer académicamente hablando. Y es por eso importante ir, ojalá desde el comienzo, ir formando estos grupos de estudio. Y además, algo que es muy relevante y que muchas veces pasa simplemente desapercibido, es la connotación positiva que le entrega la asistencia a clases, el desarrollar este aspecto social del estudio. Y eso es porque en estos momentos complejos que hemos conversado que pueden suceder, uno dice, chuta, qué lata, quizás no tengo ganas de asistir a clases, estoy súper cansado, pero en ese momento igual puede ser un alivio pensar en que por lo menos uno va a estar con sus compañeros, con sus compañeras, gente que comparte intereses, ya sea personales o profesionales, y algún tipo de desarrollo académico, y que uno puede, ¿cierto?, entablar conversaciones y digamos, relajarse un poco también, ¿cierto? Recordando de que nosotros no somos máquinas de estudio, somos seres humanos, y también hay un aspecto emocional que está asociado a esa condición de ser persona, y es importante cultivarlo, no hay que dejarlo de lado, ¿cierto? Entonces siempre es importante, tanto porque hay algunas personas que van a tener, pero a la medida de lo posible nunca hay que dejar de lado el aspecto social del estudio. Otro elemento importante que es muy desagradable conversar, pero es que es súper relevante, es el tema de los compromisos. Y es porque, como dice ahí, difícilmente conseguir una recompensa no está asociado a algún tipo de trabajo específico para alcanzar, a menos que nos ganemos la lotería o algo que sea completamente aleatorio. Y ahora, ¿por qué es importante tener en consideración esto? Porque así como en su momento quizás teníamos, ya sea estudiando solamente o trabajando solamente, teníamos tiempo para ver una serie, para tocar un instrumento, para hacer un deporte, para estar más con nuestros hijos, con nuestras hijas, etc. Cuando decidimos hacer ambas cosas, eso efectivamente nuestra situación cambia y por ende estos compromisos tienen que hacerse. Dejar tiempo de lado para lo que hacíamos anteriormente y especialmente encontrar formas de poder dividirlo para estudiar y trabajar. Sin embargo, estos compromisos, y algo que es muy importante, siempre es relevante recordar que nunca tienen que afectar nuestra salud física o mental, porque ningún tipo de recompensa asociada al estudio y al trabajo simultáneo va a ser suficientemente superior al detrimento que significa desgastarse física o mentalmente, ¿ya? Eso es muy importante de recordar y tener siempre en consideración. Creo que es importante es siempre tener en mente, porque en estos momentos de alta complejidad y de mucho estrés es fácil, digamos, olvidarse de ello, es el concepto de la transición versus la permanencia, en el sentido de que estos compromisos que estamos haciendo no van a ser permanentes en el tiempo, son, como dice ahí, y esto es lo más fácil de hacer este análisis, cualquier carrera que uno decide estudiar, mientras que está simultáneamente trabajando, dura una cantidad de tiempo determinado, no es permanente en el tiempo. Por ende, estos compromisos que tienen que hacerse asociados a la condición de estudiar y trabajar no van a estar permanentemente. Por ende, ¿cierto? Todos los compromisos que hagamos van a ser simplemente transitorios. Sin embargo, la permanencia de la recompensa, ¿cierto?, es lo que hay que recordar. Es decir,
la posibilidad de tener quizás un título por primera vez o un título superior al que teníamos anteriormente es algo que va a permanecer en el tiempo y que muchas veces estos compromisos van a valer la pena, ¿cierto? Y es importante en esos momentos de alta complejidad recordar que lo que estamos comprometiendo para poder sobrellevar esta situación de estudiar y trabajar sobre la balanza es menor que la permanencia de la recompensa que vamos a conseguir al final del trayecto. Otro elemento que es importante recordar y que muchas veces también se deja de lado es mantener informados a nuestros empleadores. Y esto sucede desde mi experiencia porque uno tiene el miedo de que lo van a mirar de manera distinta por creer que quizás no vamos a ser capaces de comprometernos lo suficiente con nuestro trabajo, estar estudiando, que es un miedo bastante común, pero que en muchas ocasiones es injustificado y por eso vale la pena intentarlo. Y en este sentido, a lo que me refiero es que cuando uno le informa a su empleador de que está estudiando y trabajando simultáneamente, en muchos casos, y esto no se descubre hasta intentarlo, los empleadores pueden tener consideraciones especiales para momentos que son críticos en los estudios, como cuando uno tiene una prueba que es muy importante, una evaluación que es muy importante, ya sea una exposición, una disertación, la presentación de tu tesis, etcétera, y que de repente necesitas o tienes la posibilidad de cambiar un turno, de salir una hora antes y de compensarla por otro día de la semana, ¿cierto? Para ir equilibrando tu horario de trabajo en conjunto de tu horario de estudio. Son posibilidades. Claramente también está la posibilidad de que tu empleador no te dé ningún tipo de facilidad, pero si no lo intentas, nunca lo vas a descubrir y muchas veces la sorpresa es tener esto que en un inicio pensabas que era imposible y tenerlo, digamos, en tus manos, estas consideraciones especiales, a mi parecer, vale la pena intentar. Ahora, como les decía, esa sección que corresponde más bien a consejos generales son, y esa es la idea, ¿cierto?, que sean aplicables a cualquier realidad que puedan estar viviendo en términos de esta experiencia de estudiar y trabajar simultáneamente. Ahora bien, más allá de lo que tiene que ver con congeniar ambas realidades, algo que usualmente es lo que genera el estrés de estudiar y trabajar corresponde a la parte del estudio, más que del trabajo, ¿ya? Evidentemente esto va cambiando de situación en situación, pero es también muchas veces lo que las personas desconocen cómo organizar, ¿cierto? Cómo desarrollar hábitos de estudio. ¿Qué técnicas de estudio específicas puedo implementar para que académicamente hablando me vaya bien? Y es por eso que acá vamos a tener dos secciones. En una primera instancia, que lo que vamos a ver ahora es el desarrollo de algunos hábitos de estudio, algunos consejos para ello, y por otra parte ya el desarrollo de técnicas concretas para utilizar en estos momentos más de carácter, digamos, académico. Y el primer consejo que tiene que ver con la formación, la configuración de hábitos de estudio corresponde a no improvisar. O por lo menos a improvisar. Y eso es porque estudiar y trabajar, como le hemos conversado, ¿cierto?, en extenso en estos minutos, puede llegar a ser, no es que sea permanentemente, pero puede llegar a ser bastante caótico, especialmente dependiendo de lo que vive cada uno de ustedes. Entonces es importante que aquello que es controlable por nosotros nos permita reducir ese caos, ¿cierto?, ese estrés que se genera a la mínima expresión. Entonces, evidentemente, el orden es lo que nos permite poder disminuir este estrés y el estrés en particular que genera esta etapa. Pero lo que hay que tener en consideración es que más allá, ¿cierto?, de cuánto uno quiera ordenar, la vida sucede. Y así como la vida sucede, ocurren muchas cosas. Nuestros hijos se enferman, tenemos que ayudar a un amigo, tenemos que ayudar a nuestro papá, sucede algo en el trabajo imprevisto, y eso va, digamos, desordenar un poco lo que ya tenemos planificado. Pero en la gran medida de lo posible, lo importante es, académicamente hablando, no improvisar, tener siempre una planificación de lo que queremos lograr y cómo queremos lograrlo, ¿ya? Independiente de que van a haber momentos que es inevitable improvisar, pero hay que intentar mantener eso a la mínima expresión. Y para ello es muy importante, ¿cierto?, para no improvisar, es muy importante crear, no solamente crear, ¿cierto?, mantener rutinas de estudio. Porque esto de crear y mantener rutinas de estudio es probablemente uno de los aspectos más importantes que uno tiene que fortalecer en el sentido de poder desarrollarse académicamente. Y para eso es muy importante organizar cada día de la semana para algo vinculado al estudio. Y algo que muchas veces se deja de lado es el descanso, porque el descanso forma parte del estudio. Como le dije anteriormente, uno no es una máquina, por ende necesita el descanso también, porque si no simplemente nos estaríamos extinguiendo estudiando, y eso, como les dije anteriormente, no es bueno porque genera un detrimento en nuestra salud física o mental, y eso es lo que hay que evitar.
Y es por eso que cada día de la semana tiene que tener un fin desde el punto de vista del estudio, incluyendo descanso. O sea, yo el lunes voy a estudiar una materia, el martes voy a estudiar otra, el miércoles voy a preparar la prueba, el jueves el trabajo, y así sucesivamente. Esto evidentemente está sujeto a la realidad académica de cada uno de ustedes, por ende no hay un ejemplo que general que valga para todos, para todas, pero se entiende la idea. Y algo que también es muy relevante es que para quienes viven en familia, porque obviamente hay muchos de ustedes que pueden estar viviendo simplemente solos, es importante la coordinación que significa el poder crear y mantener esta rutina de estudio. ¿A qué me refiero con esto? A que si uno elige que, no sé, los domingos van a ser el día en que vamos a decidir planificar toda nuestra semana, ya sea en términos de preparar nuestro material, o preparar las pruebas, o llevar a cabo los trabajos que tengamos asignados, y sabemos que necesitamos, no sé, 2-3 horas para conseguir esto, es importante que la familia o nuestros compañeros de departamento o con quien sea que vivamos, es importante que estén al tanto de ello y se puedan coordinar para conseguir, ¿cierto? Entonces, no sé, pues si tienen hijos, quizás su pareja o su hermano, ¿cierto? Su papá, que pueda cuidar de su hijo, de su hija, mientras están planificando el día domingo, sería espectacular. Si están con un amigo, lo mismo. Oye, o sea, este periodo voy a estar ocupado para que no me interrumpa, ¿cierto? Porque estoy concentrado, etc. Muchas veces esto se deja de lado, como que uno en su mente genera estas rutinas, pero no las comunica al resto. Y eso hace que el resto intervenga, ¿cierto? Se interponga, digamos, en este proceso sin querer, sin ninguna mala intención, pero lo hacen. Y eso simplemente porque desconocen nuestras propias rutinas. Entonces es súper importante comunicarlas y poder generar esa coordinación. Ahora bien, alguien perfectamente me puede decir en este momento, pero sabes que, Felipe, en verdad yo no tengo nada de tiempo adicional. O sea, el estudiar y trabajar me consume absolutamente las 24 horas del día y no puedo hacer nada más. O sea, ni siquiera puedo coordinarme para un día en particular. Ante situaciones así que realmente suceden, que es una realidad que existe, ¿cierto? Que está ahí presente, hay algunas medidas como de romper el cristal en caso de emergencia que no son recomendables, pero si es que hay que ocuparlos, bueno, hay momentos que quizás va a haber que ocuparlos. Siempre a considerar, en el trabajo tenemos un horario de colación. Si tenemos una hora, por ejemplo, de colación y estamos en estos casos de emergencia, bueno, podemos optar para utilizar la colación, ¿cierto? Para comer media hora y la otra media hora estudiar, preparar un trabajo, una prueba, etc. Los breaks entre las clases, que la idea es poder desarrollarlos de lo social, pero si no tenemos absolutamente nada de tiempo, esos 15 minutos, esos 20 minutos nos sirven para poder repasar algo, para poder organizarnos en general. Y cuando se van sumando los breaks también te dan mucho más tiempo. Algo que también es muy relevante, que es maximizar la eficiencia de las clases, en donde evidentemente la idea de ir a una clase siempre corresponde a brindar la mayor atención posible y exprimirlas, entre comillas, al máximo. Si uno no tiene nada de tiempo, entonces esto tiene que ser una máxima. Tú cuando vas a clases y no tienes nada de tiempo fuera de esa clase, tienes que aprovechar esa instancia para hacer todas las consultas necesarias al docente, conversar o dialogar con tus compañeros de clases para resolver consultas también en caso que sea necesario, o preparar material, confirmar el material que has trabajado, lograr sintetizar la información que ya te está brindando el docente de la materia en cuestión, etcétera, etcétera. Hay que aprovechar la clase al máximo posible. Y finalmente, probablemente el último de los consejos en estos casos de emergencia correspondería a sacrificar un poco de sueño, si es que realmente no tenemos ninguna otra opción. Y esto en verdad depende de cada uno de ustedes. Si hay alguno de ustedes que prefiere trabajar o estudiar durante las noches, bueno, la idea es quedarse un poco más tarde, una hora, quizá una hora y media de sacrificio de sueño para este periodo más complejo. O hay alguno de ustedes que también les puede acomodar más estudiar temprano, preparar este material temprano, y se puede levantar una hora o una hora y media antes para poder comenzar así el día un poquito antes y poder tener este espacio que no se consigue en el resto de la jornada. Como les digo, son medidas de emergencia que la idea es no ocuparlas en el día a día, pero si es necesario, esos consejos que al final del día son válidos. Luego tenemos que es algo también muy importante que corresponde a crear objetivos concretos. Y eso es porque no solamente el tener objetivos concretos en estos periodos de estudio no solamente contribuyen al orden, sino que también nos permiten motivarnos por alcanzar estas pequeñas metas del día a día. ¿Y a qué me refiero con objetivos concretos y pequeños? Decir, ya, hoy día lunes me dispongo a leer 30 páginas del documento que me dio el profesor o la profesora para la prueba de 2 días más de la próxima semana, ¿cierto? Y si leo más, mejor, pero por lo menos 30 páginas. Hoy me dispongo a avanzar en la mitad de los ejercicios que dio el profesor de matemáticas. Hoy me dispongo a ordenar todo el material que necesito estudiar en la semana, ¿cierto? Para después solamente dedicarme como a ejecutar un poco el estudio como tal.
Y ahí hay una serie, obviamente, de ejemplos infinitos que ustedes pueden crear para tener objetivos concretos y que finalmente, al finalizar el día, al finalizar la jornada, ustedes pueden decir, oye, logré conseguir lo que me dispuse para el día de hoy. Y eso finalmente igual va a contribuir de a poquito, pero contribuir al fin y al cabo. Que ustedes se sientan mejor respecto a haber alcanzado lo que tenían dispuesto para la jornada de cuestión. Ahora, en relación a este consejo, algo que sucede, que es muy común que suceda, que es no alcanzar los objetivos, ¿cierto? Porque, como les decía, la vida sucede, entonces muchas veces ocurren cosas que no nos permiten alcanzar estos objetivos concretos. Sin embargo, no hay que desesperar, y es por eso que se recomienda mucho en esta dinámica de estudiar y trabajar simultáneamente, de tener un día que se configure como un comodín. ¿Y a qué me refiero con comodín? Por ejemplo, que el día domingo esté dispuesto para, opción A, descansar completamente, desconectarse del estudio de absolutamente todo lo que tiene que ver con lo académico, en caso de que hayamos conseguido todas las metas, todos los objetivos que dispusimos para la semana. O en su defecto, la opción B, que este día comodín, por ejemplo el domingo, pueda ser utilizado para alcanzar estos objetivos concretos que no alcanzamos durante la semana. Si ese día lunes no alcancé a leer las 30 páginas, bueno, quizás el domingo puedo alcanzar a cumplir esa cuota. Si el día lunes no alcancé a realizar la mitad de la guía de ejercicios, bueno, quizás el domingo puedo alcanzar a desarrollar los ejercicios que me faltaron. Y así sucesivamente, ¿cierto? Ese día comodín, semana a semana, puede ser tanto para descanso como para alcanzar estos objetivos que quedaron pendientes y no desanimarse por ello. ¿Ya? Tenerlo siempre ahí bien planteado de esa manera. Ya para entrar a la sección final, en la que nos vamos a disponer un poco más de tiempo, corresponde ya a, más allá de los consejos generales, ¿cierto?, que aplican a cualquier situación, ¿cierto?, que tiene que ver con la experiencia de estudiar y trabajar, y más allá de estos consejos, estos tips para desarrollar algunos hábitos de estudio, son a lo que se refieren con las técnicas concretas, las estrategias concretas que te van a permitir desarrollar el estudio de la mejor manera posible, ¿ya? Y para ello, en una primera instancia, un ejercicio que es muy simple pero muy efectivo es la matriz Eisenhower, que, como se puede apreciar en la diapositiva, corresponde al diseño de dos ejes, en donde tenemos en un eje, ¿cierto?, el eje X, la división entre tareas que son urgentes y no urgentes, y en el eje Y, la división de tareas que son importantes o no importantes. Entonces, desde una hoja de papel o una planilla de Excel o como sea que uno quiera hacerlo, cuando tenga la disposición de hacerlo, ¿cierto?, cuando tenga el tiempo para ello, la idea de esta matriz, que es muy simple, nos permite categorizar muchas veces la avalancha de tareas que nos pueden acomplejar en algún día en particular o en general las jornadas. Nos permite organizarlas según esta matriz en si son urgentes o no urgentes y si son importantes o no importantes. Y en base a esta categorización, nosotros luego decidimos qué hacer con esa tarea en particular. Entonces, si una tarea en específico nosotros la categorizamos como que es urgente y como además es importante, ¿cierto?, según la matriz se ubicaría en el costado superior izquierdo y que corresponde a la categoría del hacer, es decir, que es algo que es imperativo llevar a cabo, que hay que encontrar la forma de llevar a cabo, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Y sí que hay que hacer algún compromiso adicional, como sea, pero hay que hacerlo porque es urgente y porque es importante. Ahora bien, si nos encontramos frente a una tarea que nosotros categorizamos como que es importante, pero que no es urgente, se ubica en la categoría del decidir o planificar, que se ubica, ¿cierto?, en la sección superior derecha. Y en este sentido, haciendo una tarea que, si bien es importante, no es urgente, nos da la posibilidad a nosotros de planificar y decir, ya, entonces esta tarea, si es que me da el tiempo, puedo llevarla a cabo hoy día, puedo llevarla a cabo mañana, puedo llevarla a cabo pasado mañana, etc. Yo decido cuándo hacerla porque no es urgente, pero tengo que hacerla. Por ende, no puedo simplemente desecharla e ignorarla, tengo que decidir cuándo hacerla, ¿ya? Pero no tiene por qué ser realizada inmediatamente. Luego tenemos la categoría del delegar, en la que se ubican las tareas que nosotros categorizamos como urgentes, pero que no son importantes. Esto quiere decir que cuando nos enfrentamos a una responsabilidad que nosotros sabemos que se tiene que hacer, no es tan gravitante, entonces nosotros podemos, contando con la red de apoyo suficiente, podemos delegarla, ¿cierto? Delegarla a algún familiar, delegarla a algún amigo, delegarla a nuestros compañeros de trabajo. Depende de la tarea en cuestión, porque hay muchísimos ejemplos que podemos ocupar, pero delegarla. Y finalmente, cuando encontramos tareas que no son ni urgentes ni importantes, se categorizan en el cuadro azul que ustedes pueden ver ahí, que es el de eliminar, que corresponde a
simplemente, o por el momento más bien, desechar, porque es una tarea que, según lo que tú mismo pudiste analizar, no es ni urgente ni importante. Por ende, en este mar de tareas que muchas veces tenemos que llevar a cabo, simplemente está ocupando espacio en tu mente, está gastando algunos recursos innecesarios, pensando siquiera en ello. Entonces, por ahora, la dejamos de lado. Desde cualquier punto de vista, este es un ejercicio que uno hace cotidianamente, ¿cierto? De manera inconsciente. Lo importante es que, y por la complejidad que muchas veces se vive al estudiar y trabajar, el ideal es que ustedes puedan llevar esto a lo práctico, a lo concreto y dibujarlo en su cuaderno, como les decía, en una planilla, en el computador, donde les sea más cómodo, pero hacerlo. Especialmente en estos momentos que son más estresantes, para poder ordenarse un poco. Entonces, solamente a modo de ejemplo, porque insisto, los ejemplos pueden ser muchísimos y extremadamente variados dependiendo de la situación de cada uno de ustedes, pero solamente a modo de ejemplo, estudiar para la prueba de mañana lo pueden determinar como una tarea que es urgente y que es importante, por ende, sí o sí tengo que realizarlo hoy día, tengo que encontrar algún tiempo para realizarlo, ya sea sacrificando horas de sueño, o si me voy a juntar con mis amigos ya no me voy a juntar, o de repente decirle a mi pareja que logre, por ejemplo, hacer dormir a los niños, etc. ¿Ya? Pero tiene que realizarse. Luego tenemos tareas que, como por ejemplo, preparar una reunión de trabajo, que uno sabe que tiene que llevar a cabo, pero la reunión de trabajo, no sé, es en una semana más, en 2 semanas más. Entonces, es importante porque estoy presentando, no sé, los resultados que tuvo la empresa en el semestre, qué sé yo. Entonces es importante llevar a cabo, pero no urgente, porque no se tiene que realizar al tiro. Entonces lo voy a dejar al lado para planificar y quizás 2 días más, 3 días más voy a empezar ya a trazar las primeras líneas como para preparar la presentación completa. Luego tenemos tareas que, yo por lo que insisto, solamente en modo ejemplo, como lavar los platos, que uno dice que es urgente porque tengo, no sé, una pila de platos y literalmente no me queda ningún plato para comer, ¿cierto? Que tendría que optar por, no sé, platos plásticos ya para continuar. Entonces una tarea, no sé, que es relevante en términos de que hay que hacerse, pero no es importante. Entonces, no sé, yo le digo a mi compañero de departamento, oye, pues, no sé, lavar los platos tú hoy día, yo sé que me correspondía a mí, pero puedes lavarlos tú porque sabes que estoy súper ocupado. Se puede delegar la tarea. Finalmente, tareas que no son ni urgentes ni importantes, como justo salió esta semana, no sé, el primer episodio de la serie que estuve esperando meses para ver. Pero, si, no sé, si el problema es que me falta tiempo, realmente ver el primer episodio de esta serie no es ni urgente ni importante, así que es algo que queda completamente fuera de la discusión en este caso. Y así, la idea es que puedan hacer este ejercicio, ojalá de manera concreta, insisto, porque les permite ordenarse de mejor manera, con sus responsabilidades cuando se encuentren en estos momentos, estos periodos mucho más complejos. Otra técnica que también es muy utilizada se llama la técnica Pomodoro, que es una técnica que se basa en la definición, como dice ahí, de intervalos bien concretos para estudiar, usualmente de 25 minutos, y de descanso, que comienzan con descansos de 5 minutos. Esto corresponde al intervalo, ¿cierto?, para llevar a cabo una tarea importante. Y cada intervalo de trabajo, cada intervalo de estudio se le llama Pomodoro. Ahora, ¿cómo funciona la técnica en sí? Primero que todo hay que decidir la actividad que vamos a, digamos, organizar bajo la técnica del Pomodoro. Luego colocamos un temporizador. Luego, que cuando ya tenemos definido lo que corresponde usualmente a los primeros 25 minutos de trabajo, que es lo como predeterminado para la técnica Pomodoro, que en verdad puede variar para el gusto de cada uno de ustedes, pero lo predeterminado, lo genérico, 25 minutos. Se coloca el temporizador y esos 25 minutos la idea es poder alejarnos de cualquier distracción. Dejamos, no sé, el celular en no molestar, le avisamos a nuestra familia que vamos a estar completamente concentrados, etc. Y tenemos que trabajar de manera concentrada en la tarea. Cuando el temporizador suene, nosotros dejamos de lado la tarea, cerramos el libro y nos dedicamos a descansar. Esto es muy importante porque son en estos periodos de descanso cuando no solamente evitamos la fatiga, sino también vamos de a poquito consolidando lo que estamos aprendiendo, que es parte natural, parte inclusive biológica del proceso de aprendizaje. Y es por eso muy importante tomar en cuenta estos descansos. Cuando concluye estos 5 minutos de descanso, que como les digo es lo predeterminado, se vuelve a la tarea y nuevamente volvemos a concentrarnos. Se abre el libro, se cierra el celular, o más bien se apaga el celular y nos desconectamos de cualquier tipo de distracción. Y luego esto va sucediendo 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego del cuarto Pomodoro, el descanso que viene es mucho más extenso, donde usualmente es de 15 a 30 minutos. ¿Y esto por qué? Porque ya llevamos una gran cantidad de tiempo estudiando con periodos muy cortos de descanso. Entonces, para evitar la fatiga,
ese último pomodoro, que es, como les digo, lo predeterminado, resulta ser el más extenso ya para descansar definitivamente y, si es necesario, volver a comenzar con el primer pomodoro. Ahora, en texto quizás esto puede verse de manera más extraña, así que les traje acá una gráfica de cómo se podría ver en un diagrama la utilización de una técnica del pomodoro. Que, como pueden ver ahí, en los cuadros rojos están los ciclos, ¿cierto? Los periodos para enfocarse en la tarea, que son, como les digo, de 25 minutos. Y los primeros 3 descansos, como pueden ver, son intervalos de 5 minutos. Sin embargo, el último intervalo es el más extenso y que es entre 15 a 30 minutos, dependiendo de lo extenuante que puede ser la tarea o la responsabilidad que están llevando a cabo. Lo importante es que en esos ciclos de trabajo, para enfocarse, realmente sea de manera concentrada. Porque si no, la técnica del pomodoro en verdad no es efectiva. Y esto les permite, ¿cierto?, hacer consciente también los descansos, que muchas veces se deja de lado. Uno está, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, quizás continuamente trabajando, pero el descanso es relevante en este proceso. Como ven ahí, este ciclo predeterminado de 4 pomodoros dura un poco más de 2 horas, ¿cierto?, que es una cantidad de tiempo importante para llevar a cabo una tarea. Y es por eso también que es importante llevar a cabo ese descanso final. Para llevar a cabo la técnica Pomodoro, en verdad, hay muchísimas aplicaciones para el celular, hay páginas web que se dedican completamente a esto. Pueden encontrar una gran cantidad de recursos en internet para llevarlo a cabo y que es súper personalizable, como les digo, periodo que ustedes le acomode, pero lo importante es la técnica en sí, el fondo, más que la forma. Y ya para ir concluyendo, lo último que quería presentarles el día de hoy corresponde a, en términos, ¿cierto?, de las técnicas de estudio que estamos hablando, 6 técnicas de aprendizaje efectivo. Y cuando hablo de técnicas de aprendizaje efectivo, me refiero a técnicas que han sido recopiladas, han sido sintetizadas en base a investigación en psicología cognitiva, que se dedica, ¿cierto?, a ahondar de manera, ¿cierto?, muy robusta, ¿cierto?, muy metodológica, en cuanto a lo que es efectivo para tener un aprendizaje adecuado, como corresponde. Estas 6 técnicas de aprendizaje efectivo fueron organizadas por un grupo de psicólogas cognitivas, ¿cierto?, que se hacen llamar las científicas del aprendizaje, y la fuente que pueden ver ahí en la parte de abajo de la diapositiva, pueden encontrar la página si necesitan verlo más en profundidad, porque nosotros lo vamos a ver una pincelada por un tema de tiempo, obviamente, pero si necesitan más información pueden acudir a la página web que aparece allá abajo. Las técnicas en sí corresponden a esas 6 que ustedes pueden ver ahí, que corresponden en una primera instancia a la práctica distribuida, a la práctica de recuperación, a la elaboración, a la práctica intercalada, a ejemplos concretos y la codificación dual. Esto que ustedes ven ahí es una de las muchas gráficas que tienen estas psicólogas, ¿cierto?, que han desarrollado para poder entender de mejor manera las 6 técnicas del aprendizaje efectivo. Son las que vamos a ver a continuación. Vamos a ocupar esta gráfica un poco para ir organizando, ir detallando cada una de ellas. Algo que es importante, eso sí, antes de comenzar con el desarrollo de cada una de las técnicas, es mencionar de que, en general, 2 de las 6, ¿cierto?, 2 y 2, cada una de este par de técnicas ocupa o busca profundizar o desarrollar más bien uno de estos 3 elementos que ustedes ven ahí en la presentación. Hay 2 técnicas que se dedican a trabajar la memorización, hay 2 técnicas que se dedican a trabajar la interconexión de ideas, y hay 2 técnicas que se dedican a trabajar lo que es la profundización de los conceptos. Y estos 3 elementos son vitales para poder alcanzar un aprendizaje efectivo, y es por eso que las técnicas procuran desarrollarlas. Primero que todo tenemos lo que es la práctica distribuida, que busca llevar a cabo o trabajar el elemento de la memorización. Y esta práctica lo que recomienda es, como dice su nombre, distribuir el estudio de una materia en particular durante la semana. En este sentido se plantea que es mejor llevar a cabo, o sea, es mejor que trabajar, no sé, 5 horas seguidas en una materia en particular. Es mucho mejor tomar esas 5 horas y repartirlas durante la semana. En la línea de esto mismo, esta técnica lo que plantea es que cuando uno, no sé, por ejemplo, yo salgo de la clase de álgebra, la idea es no llegar inmediatamente, porque eso lo único que produce es fatiga. Es mucho mejor tomar este estudio que quiere llevar a cabo el álgebra y proyectarlo hacia otro momento de la semana. Ustedes me pueden decir, Felipe, eso suena como bastante contraproducente, no sé, tengo la materia fresca, sería mucho mejor.
Podría verse de esa manera, sin embargo, como les decía, lo que busca desarrollar esta técnica es la memorización, o trabajar la memorización, que es un elemento clave del aprendizaje en general. Y es por eso que cuando nosotros distribuimos el estudio de una materia en la semana, por ejemplo, lo que nos obliga a llevar a cabo es estar constantemente recordando la información de la materia en cuestión que estamos estudiando, ¿cierto? Estudiamos una media hora, una hora el día lunes, avanzamos un poco el contenido, después seguimos el día miércoles y yo debo decir, ya, ¿qué fue lo último que yo trabajé respecto a esta materia el día lunes? Ah, sí, ya avancé de esto y de esto otro, y yo continúo con el estudio. Hacer ese ejercicio al comienzo va a ser muy complejo, pero a medida que uno lo va repitiendo, se va haciendo mucho más fácil y va fomentando la memorización de los contenidos, que puede sonar o puede tener una connotación muy negativa, pero que en términos de cómo se tiene que dar el aprendizaje es vital para poder llevarlo a cabo de manera efectiva. La siguiente técnica, que también trabaja la memorización, es la práctica de la recuperación, que indica que cuando uno comienza a estudiar y sin que revises el material que estás repasando, hay que anotar todo lo que uno recuerde del material que estabas estudiando y luego compararlo con el material en sí. En esa misma línea, lo que se recomienda es llevar a cabo la mayor cantidad de pruebas ficticias, ¿cierto? No la prueba que corresponde, obviamente, sino quizás pruebas que puedes generar tú mismo respecto a la materia que estás estudiando e inclusive intercambiarlo con tu grupo de estudio. Ya que lo que busca esto es similar a la práctica distribuida, que lo intenta hacer de manera un poco más inconsciente, un poco más fluida. Lo que busca esto es conscientemente y concretamente, antes de cada sesión de estudio, hacer el ejercicio de recordar lo que tú estás estudiando en la sesión anterior. E insisto, recordar lo aprendido, como dice ahí, es difícil. Va a ser especialmente difícil al comienzo. Pero te vas a ir dando cuenta a poco que para ti, en algunas materias, hay algunas cosas que son más difíciles de recordar que otras. Y a medida que vayas repitiendo este ejercicio continuamente a través del semestre, te vas a ir dando cuenta que lo más probable es que hay un patrón de cosas que para ti es más difícil recordar que otras. Y es muy importante identificarlas a tiempo, porque eso te va a permitir después tener mayor claridad de dónde está tu fortaleza para memorizar algunas cosas. Y ya después en próximos ramos, ¿cierto? En próximas asignaturas, en próximas actividades curriculares, tú vas a saber de por sí cuáles son las cosas que probablemente te van a complicar más memorizar y puedes desde el comienzo trabajar en ellas, ¿cierto? Y así se hace mucho más fluido el aprendizaje. Luego tenemos la técnica de la codificación dual, que procura trabajar lo que es la profundización del aprendizaje en este caso, de una idea o de un concepto en particular. Y lo que hace la codificación dual, lo que sugiere, es tomar todos los elementos gráficos del material de estudio que tú estás utilizando, ya sea imágenes, diagramas, mapas conceptuales, videos, etcétera, y guardarlos. Siempre tenerlos a mano respecto a lo que estás estudiando. Y el objetivo es poder lograr detallar relaciones que hay entre el concepto y el elemento gráfico, ¿cierto? Que estás trabajando, porque eso permite profundizar el aprendizaje de lo que estás, ¿cierto? Justamente trabajando en ese momento. Ahí te vas a dar cuenta que hay conceptos que posiblemente van a dificultar, o quizás grupos, un texto en particular que vas a ver que te dificulta mucho, y si no hay un elemento gráfico que está asociado a ello, que te permitiría entenderlo de mejor manera, la idea es poder crearlo tú mismo, ¿cierto? Y para eso, el ejemplo más común y que probablemente se ve en el día a día corresponde a los mapas conceptuales. Probablemente el mapa conceptual es la estrategia de codificación dual más común que tenemos nosotros acá, en lo que a mi experiencia, ¿cierto? En términos del aprendizaje, lo que he visto tanto como estudiante como docente, el mapa conceptual es lo más común que se utiliza en codificación dual, que es esencialmente tomar un texto, una materia en particular que estás estudiando, y traspasarla a un formato gráfico. Entonces tú ya no tienes solamente el texto, que puede ser quizás más difícil de aprender en ese formato, sino que además ahora lo tienes en un formato gráfico. Y cuando tú logras empezar a entablar relaciones entre ambos, profundizas tu entendimiento de la materia. Y eso hace que el aprendizaje de esa materia sea mucho más robusto, mucho más efectivo. Luego tenemos la utilización de los ejemplos concretos, que es algo que puede sonar bastante sentido común, pero que es bastante poco utilizado. Y esto refiere, ¿cierto?, de que no hay que quedarse solamente con los ejemplos que utilizan los profesores, que utilizan las profesoras en sus clases, sino que también hay que crear los propios. Muchas veces los ejemplos que son más genéricos no siempre hacen sentido a la persona que está estudiando la materia en cuestión. Y por eso es que uno siempre tiene que buscar los propios ejemplos que hagan sentido, que para ti, ¿cierto?, te permitan aprender algo de mejor manera.
Y es por eso, ¿cierto?, que siempre hay que recordar que el lograr crear ejemplos de conceptos abstractos no solamente permite entenderlos mejor, sino que al aterrizarlos uno tiene un entendimiento mucho más profundo de la idea en cuestión, de la materia en cuestión que estás trabajando. Ya no es simplemente algo tan etéreo, ¿cierto?, que suena extremadamente difícil al comienzo, sino que cuando uno lo aterriza a algo mucho más concreto, mucho más práctico, uno tiene un entendimiento mucho más profundo de ello. Y por eso es más fácil también aprender. Luego, la penúltima técnica es la de la elaboración, que procura trabajar el elemento de la interconexión de ideas. Y en este sentido, lo que se sugiere a través de la elaboración es, la mayor cantidad de veces posible, identificar similitudes y diferencias entre los conceptos que uno va aprendiendo en sus sesiones de estudio. Y no solamente en una materia, digamos, aislada, sino ojalá, en la medida de lo posible, tomar conceptos de una materia y asociarlos a otros. Algo que es importante respecto al establecimiento de estas relaciones, ya sean similitudes o diferencias, es que uno tiene que revisar bien el material, porque las asociaciones que uno va a llevar a cabo tienen que ser correctas. Porque si no son correctas, lo que sucede finalmente es que tú estás creando una base de relaciones que tú crees que te está como promoviendo el aprendizaje, pero finalmente, si son erróneas, vas a crear una base débil y que después va a tener que volver a revisarlo inicialmente y probablemente vas a perder tiempo. Entonces, lo importante es que a medida que uno vaya estableciendo estas similitudes y diferencias, corroborar siempre, similar a lo que se hace con las prácticas de recuperación, ir corroborando de que las relaciones que estás estableciendo son las adecuadas, ¿cierto? Y al establecer, ¿cierto?, al llevar a cabo esta elaboración y al desarrollar estas relaciones, finalmente lo que hacemos es interconectar diferentes ideas, diferentes conceptos, y hace que ya no entendamos algo de manera unidimensional, un concepto en particular de manera unidimensional, sino que también lo vamos asociando a otros conceptos. Y estas relaciones que se producen entre los diferentes conceptos hace que el aprendizaje que tenemos de las diferentes materias sea mucho más robusto, mucho más fuerte, porque los lazos que se establecen entre ellos inclusive generan mejoras en el aprendizaje a un nivel neuronal. Y la última estrategia corresponde a la de la práctica intercalada. Y esto también está asociada al desarrollo del elemento de la interconexión. Y en donde se establece que por cada sesión de estudio el objetivo va a ser intercalar o variar entre las materias, las ideas o los ejercicios. Por un tiempo adecuado, ¿cierto? La idea no es destinar, no sé, 5 minutos de una materia y pasar a otra y pasar a otra y así, porque eso es muy poco tiempo. Pero dependiendo del tiempo que uno va disponiendo para las sesiones de estudio, la idea es ir variando entre las materias que uno va trabajando. Si vas a estudiar o tienes contemplado estudiar varias cosas, la idea es ir alternando entre cada una de esas materias. Ahora, si vas a estudiar una sola materia, la idea es, ojalá, ir alternando, ir variando entre los contenidos, los diferentes contenidos de esa misma materia. Lo importante es no quedarse en un solo contenido permanentemente, sino ir alternando, independiente que al comienzo no lo entiendas. Porque a medida que vas generando, ¿cierto?, y trabajando diferentes ideas, ¿cierto?, diferentes materias, vas estableciendo, inclusive a nivel inconsciente, relaciones entre ellas. Y después eso te va a permitir recordar de mejor manera y aprender de mejor manera dichos elementos. Muy similar a la técnica de elaboración, esto permite crear relaciones que finalmente van a fortalecer el proceso de aprendizaje que uno está llevando a cabo. Y ya para ir concluyendo y a modo de resumen de lo que hemos conversado, estudiar y trabajar es una situación, ¿cierto? Es un proceso que puede resultar muy complejo o puede tener periodos muy complejos, pero que, como le decía al comienzo, y esto yo creo que es muy relevante recordar siempre, no es insuperable, ¿ya? Y siempre es importante, ojalá, contar con esta red de apoyo personales, crear grupos de estudio, etcétera, para poder hacer más llevadero toda esta experiencia. Entonces, recordar, primero que todo, no hay recetas mágicas. Inclusive en todo lo que hablamos el día de hoy, la idea es que ustedes vayan recogiendo aquello que para su experiencia particular les vaya sirviendo más. La idea es que se queden con eso, porque no todo puede ser que les sirva en la misma medida. Siempre hay que recordar la meta, porque van a haber momentos difíciles y cuando ya nada parece funcionar, siempre es importante recordar por qué comenzamos este trayecto. Siempre hay un objetivo ahí al final del camino. Utilizar los espacios de apoyo, ¿cierto?, que están casi siempre de manera predeterminada, y el absoluto mínimo es siempre estar en constante contacto con tu docente, hacer las consultas necesarias, lograr desarrollar más la materia, etcétera, etcétera.
no descuidar lo social, ¿cierto? Crear grupos de estudio, aprovechar, ¿cierto?, de cultivar esta dinámica social para que la experiencia de estudio también tenga esta otra connotación positiva que tiene que ver con el interactuar con otros y también disfrutar esos espacios. Recordar que siempre tenemos que hacer algunos compromisos. Nuestra situación de estudiar y trabajar no es evidentemente la misma como era antes, ya sea solamente estudiando, solamente trabajando. Ojalá mantener informado a tu empleador, porque uno nunca sabe, pero hay muchas ocasiones en que tu empleador puede darte facilidades para hacer más llevadero este proceso. No improvisar, o por lo menos no intentarlo, y para ello, ¿cierto?, es muy importante crear rutinas de estudio que se ajusten a tu propia dinámica, que tiene que ver con quiénes vives, cuánto tiempo tienes para estudiar, cómo es tu trabajo, ¿cierto?, qué carrera estás cursando, y un largo, etcétera. Crear objetivos concretos que te permitan motivarte inclusive en el día a día. Son pequeños objetivos que tú puedas decir luego al final de la jornada, oye, por lo menos logré conseguir esas 30 páginas que quería estudiar en el día, logré hacer esa guía que tenía planificada hacer, etc. Y finalmente, utilizar estrategias técnicas que te permiten llevar a lo concreto, ¿cierto?, el aprendizaje de manera lo más efectiva posible. Que no tienen por qué ser las estrategias que yo les presenté acá, son solamente un puñado muy limitado de ejemplos para un vasto mar, ¿cierto?, de posibilidades que si ustedes se dedican a buscar pueden encontrar muchísimas técnicas. Esto es solamente para poder guiarlos un poco. Pero ya vamos a recordar, ¿cierto?, en esta conclusión, la matriz Eisenhower les permite dividir en dos ejes si es que las tareas que están llevando a cabo son urgentes, importantes, y en base a esa categorización proceder a cuál es primero y cuál no. La utilización de los pomodoros, ¿cierto?, que son periodos de tiempo que se dedican específicamente para estudiar de manera completamente concentrada y luego periodos concretamente para descansar, como sea que es tu descanso, viendo celular, conversando con tu pareja, ¿cierto?, jugando con tu hijo, etc. Y finalmente esas 6 técnicas de aprendizaje efectivo que les mencionaba, que son una síntesis de investigación de la psicología cognitiva en aprendizaje efectivo y que inclusive si parecen de sentido común y que el problema es que uno las lleva a cabo, ¿cierto?, muchas veces de manera inconsciente, y la idea es hacerlas conscientes, porque cuando uno las hace de manera consciente es cuando mayores resultados uno puede observar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Como les decía, un grupo de consejos, tips para desarrollar hábitos y de técnicas bien concretas que puedan implementar en su día a día académico. Espero de corazón que les sea de utilidad. Como les digo, no todo le va a servir a todos, pero lo importante es que puedan ir recolectando aquello que para su realidad específica sí es útil, y espero realmente que se hace. Y de paso, para todos quienes evidentemente están cursando esta experiencia de estudiar y trabajar, el mayor de los éxitos, porque sin duda es difícil, pero no imposible. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Te pasaste por la presentación. Sin duda, cuando nosotros a principio de año estábamos revisando las actividades para poder realizar este año 2022, este fue uno de los primeros temas que pensamos, porque es la realidad de nuestros estudiantes, nuestros egresados que están pensando nuevamente en continuar estudios. El estudiar y trabajar es la realidad de muchos. Mira, tengo varios comentarios acá en el chat de Zoom. Yasmín, desde la sede Victoria, nos dice: excelente charla. Diego, él nos hace un comentario que tiene que ver post pandemia. Dice: para mí las clases virtuales eran mucho mejor por tiempo, podía escuchar 2 a 3 veces la clase, despejar dudas. En cambio, la presencialidad, el profesor muchas veces se dispara dando la clase, o por cansancio después de trabajar la atención también disminuye. El viaje en metro, micro, todo eso influye en que uno llegue a las clases agotado. ¿Qué comentario le podrías hacer a Diego, Felipe? Primero que todo, entiende la realidad de muchos. Claro, sí, es una realidad y que yo creo que golpeó a todos, ¿cierto? Transversalmente. Estamos todos sujetos a estos cambios, y yo creo que a todos nos ha estresado en un nivel u otro. Sin duda es difícil, y como dije al comienzo, no hay recetas mágicas para esto, pero a ver, mi recomendación, muchas veces lo que sucede es que estos periodos, por ejemplo, de transición, los viajes entre un lugar y otro, son como estos momentos de baja en que uno se relaja y como que se desconecta, ¿cierto?, de lo que está haciendo. Algo que he visto, ¿cierto?, que funciona, e inclusive en algún momento lo implementé, es de repente en estos periodos de baja que uno se desconcentra mucho o que uno cree que puede utilizar el tiempo para ello,
por ejemplo, grabar información que uno está trabajando en formato de audio e ir escuchándola, ¿cierto? Hay aplicaciones que te permiten transformar texto en audio de manera automática sin que tú tengas que hacer nada. Y, por ejemplo, luego eso ir escuchándolo en el metro, en el viaje, como para mantenerte activo en el estudio o mantenerte como conectado a lo que eventualmente vas a trabajar luego en la clase. Eso en términos como de estos periodos quizá un poco muertos que de repente como que nos desconectan, nos desconcentran. Y lo del docente, bueno, claro, muy sinceramente, si yo me pongo en la posición de ese docente, a mí me encantaría que me dijeran, profesor, ¿sabe qué? No me quedó claro esto. De cualquier punto de vista, intentar aprovechar la instancia de la clase. Si tú crees que el docente se descarriló por algo y no trabajó el contenido, bueno, al final de la clase, cuando está el espacio, preguntar para que desde cualquier punto de vista igual pueda ser útil la clase, independiente que el docente decida descarrilarse o no. Como decías tú, la comunicación con el profesor en la sala de clase es importante. Mira, Billy nos hace otra consulta. Dice que él terminó su carrera estudiando, trabajando, casado, con hijos chicos, no utilizó ninguna técnica específica, a morir, dice. Ahora le gustaría hacer un magíster en ciencias matemáticas. ¿Qué análisis tiene que hacer en su persona y qué habilidades blandas tiene que fortalecer o cultivar? Su situación actualmente no es muy diferente, pero dice que la inversión en un magíster es mayor y por supuesto también las exigencias. Sí, yo creo que, a ver, lo más importante que él, al parecer, ya hizo este análisis, ¿cierto? Esta introspección de que su situación no es muy diferente. Por ende, si es que efectivamente es así, porque muchas veces uno cuando no está en la situación estresante, uno dice, pero yo estoy igual. Quizás cuando uno ya se inserta en esta situación que es un poco más compleja, uno va a ir descubriendo algunas cosas que no te habías dado cuenta. Pero independiente de eso, asumiendo que su situación es la misma, yo creo que lo más importante para el caso de este colega es que desde cualquier punto de vista los magísteres, ¿cierto? Son más complejos académicamente hablando. Entonces quizás si en esta otra experiencia no tuvo que ocupar ninguna técnica, quizás acá lo que podría recurrir son a estas técnicas que les comentaba de carácter más académico, estas últimas que les hablaba yo. Y algo que es muy específico, pero que yo he visto que sucede mucho, especialmente en los magísteres, es que en general las etapas del comienzo no son complejas, o sea, en términos de que se asimilan mucho a otros procesos formativos. Pero cuando uno se empieza a acercar al proceso de la confección de la tesis a nivel de magíster, ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, por ejemplo, acá el colega lo que podría hacer como consejo personal, y su situación no ha cambiado, y quizás indagar un poco en sus propias habilidades desde el área metodológica, que puede ser que termine complejizando la situación ya en la parte intermedia final del magíster. Buenísimo, Felipe. Acá Diego nos había hecho otro comentario respecto de la modalidad virtual. Diego, en ese caso te solicito que por favor nos mandes un correíto a egresados@una.cl con tu solicitud, con tu consulta. De esa manera nosotros la podemos derivar también a las áreas que corresponden, porque efectivamente yo sé que hay un área de virtualización en la universidad. Billy nos hace otra consulta, dice, ¿qué piensas de la hipnopedia? ¿Es recomendable? De la hipnopedia, la verdad es que quizás por el término en particular no lo reconozco. Así que quizás si él después procedemos a otra pregunta y si él puede escribir lo que es, yo puedo dar mi opinión, pero sinceramente por hipnopedia no me suena en este momento. Me suena como algo de hipnosis. Claro, algo que tenga que ver con el sueño, quizás, así como etimológicamente hablando, quizás se refiere a estudiar o escuchar algo mientras uno duerme. Sí, puede ser eso. A eso suena. Si es que llegase a hacer eso, yo creo que yo personalmente me vuelco hacia el trabajo más consciente, porque creo que ahí es donde uno puede vertir las técnicas concretas y lo que más funciona para uno, porque puede ser que, claro, a nivel general a alguno le haya resultado, pero eso no significa que para ti va a resultar. Entonces yo creo que en ese sentido sería mejor vertirse a lo que uno puede hacer despierto. Sí, nos confirma que la hipnopedia es estudiar con grabaciones mientras duermes. Eso es como neurolingüística también, ¿o no? Claro, yo creo que, o sea, está o intenta basar, no puedo corroborar como las bases un poco más científicas de ello, porque no lo he estudiado mucho, que digo, y no quiero ser responsable en ese sentido, pero a modo muy personal, y asumo que para ahí va la pregunta, yo creo que es mejor lograr vertir esfuerzo de manera consciente, y quizá en vez de escuchar algo dormido, en caso que sea absolutamente necesario,
esta medida en caso de emergencia, que es sacrificar unas pocas horas de sueño hacia al final del día o al comienzo para poder estudiar o trabajar alguna tarea en particular. Gracias, Felipe. El último comentario. Hay muchos agradecimientos, dicen que la charla es muy buena, muy clara también. Y Grace, con esto ya estaríamos cerrando, nos dice: hola, buenas tardes, estudié TENS en Administración de Empresas en la UNAP, sin embargo dejé las prácticas inconclusas porque llegué a deprimirme por tanta exigencia, ya que mi área es salud. Posterior a eso estudié TENS en farmacia. Ahora sí terminé la práctica y solo me queda la defensa del título y pensando en seguir. ¿Puedes hacerle algún comentario, Felipe, al respecto de eso? Sí, asumo que es en seguir a lo que dejó pendiente. Entendería que se refiere a eso, ¿cierto? A ver, como les mencioné algún momento... O tal vez en seguir con otro estudio, porque dice, solo me queda la defensa del título y pensando en seguir a lo mejor una continuidad de estudio. Claro. A ver, pongámonos en las dos situaciones, ¿cierto? Grace era la persona, ¿cierto? Si es continuar el estudio, yo creo que ella ya pudo vivenciar de que es capaz, ¿cierto?, de completar un estudio, porque está a puertas de completarlo, ¿cierto? Y por lo que ella nos comenta, no hay ninguna dificultad para completarlo, simplemente falta llevarlo a cabo. Entonces, a diferencia de lo que sucedió en la primera instancia, ella tiene la posibilidad o tiene la capacidad, al parecer, ¿cierto?, de poder llevarlo a cabo. Entonces, si me pregunta a mí, la idea es que él continúe así, y de por sí, si logró hacerlo una vez, ella es perfectamente capaz de hacerlo nuevamente. Si es que ella se refiere a la situación que originalmente pensé, que es continuar lo que había dejado pendiente, lo más importante, creo yo, es que si es un tema de salud mental, identificar bien las razones que causó esa depresión. Porque pueden ser perfectamente asociados al estudio en sí, pero también pueden ser perfectamente relacionados a algo más de la experiencia personal de Grace en ese momento y que no tiene que ver con lo académico, ¿cierto? Entonces puede ser que en este momento, en el presente, sí sea capaz de continuar lo que en ese momento no era capaz de llevar a cabo. O puede ser que no. Por eso digo que lo importante y mi recomendación muy personal es que se identifique bien, quizás a través de un proceso de psicoterapia, en caso de que continúe en ello, no lo sé, pero revisar bien las razones que la dejaron o que la llevaron a dejar el estudio en una primera instancia. Si es académico, buscar cómo compensarlo, y si es personal, quizás simplemente intentarlo, porque probablemente quizás ya superó esas dificultades. Sea como sea, mantengo la premisa que les mencioné en la presentación: nunca hay que atentar contra la salud, por mucho que uno quiera estudiar y trabajar, la salud mental y física siempre es primero. Felipe, y en relación a eso, lo último que se me había quedado en el tintero, Yuri Maturana dice que le cuesta tomar atención al profesor en clase, como que escucha, pero no entiende. Es común que suceda eso. El primer ejercicio que yo le pediría a Yuri llevar a cabo sería conversar con sus compañeros, con sus compañeras. ¿Le sucede a él, a ella solamente? Disculpe, no sé. ¿Le sucede a esta persona solamente o le sucede también a sus compañeros o sus compañeras? ¿Será algo, cierto, de Yuri? Eso es lo primero y más importante a identificar. Porque puede ser perfectamente que quizás llegue muy cansado y simplemente eso es lo que genera el desconcentrarse. ¿Le sucede en otra asignatura o no? Eso es lo primero. Y en caso de que efectivamente, ¿cierto?, identifique por una o por otra, si le sucede a todos, bueno, nuevamente problema de la comunicación. Sería importante conversar con ese docente qué está pasando, porque si nadie está entendiendo, entonces hay claramente un problema. Y en caso de que sea solamente a Yuri quien tenga el problema, entonces hay una especie de introspección. ¿Por qué? Estoy llegando cansado a las clases, la materia quizás es muy compleja y me está costando, hay que identificar bien. Y en base primero a la identificación de esa problemática, ya ir buscando soluciones, ¿cierto? Si llego muy cansado, quizás revisar cuándo o cómo estoy llevando a cabo, organizando ese día en particular. Quizás estoy trabajando demasiado, quizás es muy tarde en la clase, y buscar cómo compensar esa atención que quizás no está logrando alcanzar. Y siempre es posible, con notas de compañeros, creando estos grupos de estudio para que complemente lo que no entiendo en la clase en sí, y también, y más importante, preguntar al profesor o a la profesora. Si hay algo que no entiendo, quedarse quizás unos minutos después conversando con el profesor, con la profesora. La comunicación, como decías en un comienzo, lo más relevante. Felipe, sí, sabes que hay muchos comentarios, muchos agradecimientos en el chat por la charla, por el webinar, así que me quedo muy contenta también porque efectivamente dimos en el clavo con este webinar: estudiar, trabajar y no morir en el intento. Felipe, te quiero dar las gracias por tu tiempo, tu disposición
por aceptar la invitación de la Oficina de Egresados y Titulados para este webinar. No sé si quieres decir algunas palabras de despedida para nuestros estudiantes y egresados. Sí, bueno, no he podido leer los comentarios, pero le agradezco a cada uno de quienes agradecieron la actividad. Yo encantado de llevar a cabo esto, lo que sea que pueda ayudar a un proceso que yo viví también, y por ende sé lo complejo que puede volverse, ¿no?, en algún punto. Decirles eso, que lo que comentaba al comienzo, no es algo insuperable, ¿cierto? No es algo insuperable y siempre uno puede encontrar, haciendo harta introspección, uno siempre puede encontrar la estrategia para poder hacer esto más llevadero. Pero nunca llevarlo al extremo. Nunca hay que extinguirse para alcanzar esta meta que significa estudiar y trabajar, porque ningún título, ningún trabajo es más importante que la salud de uno, ¿cierto? Que al final eso nos acompaña evidentemente toda la vida. Así que siempre encontrar ahí bien los límites, pero basarse en estas cosas que ojalá, ¿cierto?, alguna de ellas que les sirva, tips, consejos, porque están presentes, y si no los mencioné yo, como les decía en algún momento de la presentación, pueden encontrar muchísima información respecto en internet, pero que sin duda hay formas de poder llevar a cabo esta experiencia que es estudiar, trabajar y efectivamente no morir en el intento. Así que eso, yo completamente agradecido. No, Felipe, muchas gracias a ti. Te cuento que están pidiendo una segunda parte de la charla, así que prepárate para nuestra invitación prontamente. Por nuestra parte, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes, contarles que el día de mañana les vamos a estar enviando una encuesta. Es muy importante que la puedan responder, de esa manera nosotros orientamos las actividades de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos. Quienes respondan la encuesta también les vamos a hacer llegar una constancia de participación de la actividad. Y decirles que también estén atentos a su correo electrónico, a nuestras redes sociales, porque siguen muchas más de estas actividades que son gratuitas para nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestras egresadas. Contarles también que tenemos la bolsa de empleo, no se olviden que se pueden inscribir de manera gratuita, pueden revisar cuáles son las ofertas laborales que el medio está ofreciendo, las empresas están subiendo y también las ofertas de práctica profesional. Así que sin más que decir, me despido y nos vemos en otra oportunidad. Que estén todos muy bien. Muy buenas noches. Gracias, Felipe. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.